con nosotros. Nuestro próximo invitado de la mañana ya está aquí para con él disfrutar de este tiempo especial y nos lleva por un sendero sobre la línea de los líderes siervos. Qué poderosa experiencia estamos disfrutando con el buen amigo y pastor Otilio Román, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina, presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe, y nosotros en esta mañana, como todos los miércoles, les recibimos con alegría porque sabemos que el camino que nos está llevando es un camino de humildad y de servicio. Pastor, buenos días. Buenos días, querido pastor. Buenos días. Muchas bendiciones. Qué grato es poder compartir contigo una vez más, con nuestra gente, en este extraordinario espacio de Te Hablemos los miércoles en la mañana. Mitad de semana, hermano, mitad de semana. Felices de estar aquí, pastor, compartiendo contigo con nuestra gente. Qué bueno, pastor, y ciertamente disfrutando con usted sobre lo que Dios está haciendo y la línea del servicio, la cual nos está llevando, que me parece que es una línea poderosa, el que podamos siempre estar recapitulando y entendiendo para qué fuimos llamados, pastor. A mí me parece que es una línea bien poderosa. Sí, yo creo que es pertinente todo el tiempo. Sí. Aquellos que hemos sido llamados al ministerio para atender la gente, me parece que este tema del concepto de servicio es fundamental. Es un principio de fe, servir, ¿verdad? Es un principio de vida cristiana. Y la semana pasada comenzamos a mirar el concepto de servicio desde la óptica del liderazgo. Uh-huh. Y lo planteábamos con una pregunta: ¿cómo se forma un líder siervo? Utilizábamos el relato o la palabra del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses y desarrollamos en base a ese modelo de Jesús cómo se forma un líder siervo. Ya habiendo visto y contestado en parte cómo se forma un líder siervo, pues continuemos con esa jornada, ¿no?, del líder siervo. Cuando uno mira esto, uno ve la iglesia hoy, el mundo hoy, uno se pregunta, ¿qué líder se necesita hoy? Ay, santo. ¿Cuál es el líder que el mundo, que la iglesia necesita hoy? Bueno, la iglesia del siglo XXI necesita desarrollar su misión con efectividad. Uh-huh. Y la efectividad de su misión va a depender, en la mañana de hoy vamos a utilizar esta imagen, va a depender de, en primer lugar, la relación que esa iglesia y ese líder tenga con Dios. Porque en esa relación con Dios es donde el líder cultiva el poder. Esa efectividad de la misión va a depender de la relación que hay entre los miembros de la iglesia. Porque en esa relación entre sus miembros, la iglesia cultiva el amor. Y va a depender de esa relación con la comunidad, a donde sirve esa iglesia. Y de su relación con la comunidad va a depender el alcance que tendrá la iglesia. Uh-huh. Por lo tanto, la iglesia necesita de líderes que tengan, desarrollen y mantengan estas tres relaciones en sus áreas de trabajo: su relación con Dios, su relación entre sus miembros y su relación con la comunidad. Así que el líder que es siervo tiene mayores oportunidades de desarrollar estas relaciones de manera saludable. Para poder desarrollar estas tres relaciones, y hoy estamos hablando de estas tres, hay que tener una actitud de líder siervo, que era lo que estábamos trabajando la semana pasada. Sí. Entonces, cuando el líder siervo desarrolla estas relaciones de manera saludable, a ese líder es al que Dios le confía su poder, su amor y el alcance que ha de tener. Así que cuando miramos el plan de redención, Cristo como modelo, pues Él va a crear y va a desarrollar un nuevo modelo de líder.
Porque la redención Dios crea y modela una nueva clase de líder. Y no solamente la crea y la modela, sino que le otorga un nuevo poder, nuevo amor y nuevo alcance. Que son las tres relaciones que miramos al principio. Así que este nuevo tipo de líder que Dios crea en la redención es siervo por naturaleza. Ser siervo, ser líder siervo, eso va más allá del síndrome de la posición. Así que hay grandes implicaciones en ser un líder siervo. En esa redención, obviamente, el Señor lo que va a hacer es distinguir lo que es un líder de lo que es un líder siervo. Aquí está la obra de Jesús. El líder, meramente líder, es la persona designada para llevar a cabo un servicio. El líder siervo es esa misma persona, pero está designada para dirigir a otros a través de un ejemplo propio de servicio. El primer ejemplo de un líder a la hora de proyectar su actitud de líder siervo es el líder mismo. Es a través de su propio ejemplo. Me parece que hay dos relatos que obviamente hoy no vamos a estacionarnos mucho en ellos, solamente le vamos a mencionar para tratar de contestar qué es un líder siervo. Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Para poner en contexto este relato. En Marcos, desde el capítulo número 8, mientras Jesús está en Cesarea de Filipo con los discípulos, comienza a hablarles y por primera vez en Marcos les anuncia a sus discípulos que él va a Jerusalén para padecer, que va para morir. En el capítulo número 9, ya en la región de Galilea, vuelve el Señor y por segunda vez le dice a los discípulos, es necesario que vaya a Jerusalén para morir, para padecer, para sufrir, padecer y entregar mi vida. Y en este capítulo número 10, que es el relato que está aquí, por tercera vez en Marcos, el Señor vuelve a hablarle a los discípulos de la necesidad de que él vaya a Jerusalén. Le dice, ahora subimos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre será entregado. Así que Jesús viene hablándoles desde el capítulo 8 del máximo ejemplo que él va a dar de lo que es el siervo. Voy a morir en una cruz. Y en ese contexto, después de anunciarlo por tercera vez en el capítulo 10, comienza a darse entre los discípulos unas conversaciones que si yo las voy a parafrasear en el lenguaje de hoy serían poniendo a los discípulos conversando entre sí. El Señor nos ha dicho que va a morir. Aquí nosotros tenemos que decir quién es el que se va a quedar como jefe cuando Él se vaya. ¿Quién es el que va a mandar más cuando Él se vaya? ¿Quién va a ser el líder de todos los demás cuando Él se vaya? Así que Jesús coge ese ambiente de los discípulos, porque en un momento dado Jesús se le acerca y le dice, ¿cuáles son las conversaciones que ustedes están teniendo entre sí? ¿De qué ustedes están hablando? De hecho, este relato del capítulo 10 de Marcos, yo lo estoy poniendo desde el verso 42, pero el relato viene desde el verso mucho antes, del verso 35, donde dos de los discípulos, Santiago y Juan, se le acercan al Señor y le dicen, Señor, ya que tú vas a morir, nosotros queremos que cuando tú estés en el reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y otro de nosotros se siente a tu izquierda. Nosotros queremos ser los mandamás. Nosotros queremos ser lo que debemos tener prioridad en todo esto. El capítulo 10, el verso 41, que está aquí escrito en Marcos, dice que cuando los otros 10 lo oyeron, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces, en este contexto, Jesús redefine lo que es ser líder en su reino. Porque esa es una lección que Jesús está dando en un ambiente de lucha por poder. La ambición atraída por el poder emplea cualquier método para alcanzar sus fines. Marcos no da detalles de cómo fue ese enojarse de los 10 contra Jacobo y Juan, pero eso lo hay que imaginarlo. Estos tipos formaron una guerra entre sí. Desde este momento antes, cada cual cogió un puñal y se lo puso en la boca para que la primera oportunidad que tuvieran
Así que Jesús va redefiniendo. El otro ejemplo es el capítulo 13 del libro de Juan, los versos 2 al 12. Y me parece que de estos dos relatos, especialmente este es uno que debemos sacar tal vez un momento más adelante para mirarlo seriamente, el modelo de liderazgo de Jesús en el capítulo 13. Pero eso es el momento de Jesús estar con los discípulos la noche antes de ser entregado. Llegó con sus discípulos a un cuarto, a un segundo piso. No había nadie en la sala. La costumbre era que alguien tenía que lavarle los pies a los que llegaban, pero ahí no había nadie. Ninguno de los discípulos se pone en pie para asumir esa actitud de siervo. Entonces Jesús decidió ser siervo. Y decidió ser siervo porque Jesús estaba seguro de sí mismo. Me parece que esto es un detalle interesante porque a veces no asumimos actitud de siervo porque hay ciertos elementos de inseguridad dentro de nosotros. Y esa inseguridad que hay en ciertas áreas internas de nosotros nos lleva a tener una actitud de demostrar poder y dominio y control, cuando realmente no lo hay. Así que Jesús estaba seguro cuál era su lugar en la jerarquía de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y me parece que eso es un ejemplo, un modelo. Regresando, y repito, este capítulo 13 lo vamos a mirar más adelante con mucho cuidado. De hecho, vamos a mirar cuál es el rol de la toalla en este modelo que está aquí. Pero regresando al capítulo número 10, versos 42 y 45 de Marcos, lo que ese pasaje nos muestra es que el liderazgo tiene menos que ver con la posición que lo que tiene que ver con la disposición. Es improbable que un líder con una mala actitud pueda tener éxito. Palabras de Pablo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Así que el éxito de la iglesia está determinado por la actitud de sus líderes. Alguien dijo una vez que una iglesia no va a llegar más allá de donde llegan sus líderes. No va a mirar más allá de donde miran sus líderes. Por lo tanto, el líder siervo es primero siervo por naturaleza. Porque el líder siervo es lo que él es y no simplemente lo que hace. El servicio se convierte en la motivación que maneja su conducta. Por lo tanto, es bueno recordar que la gente a la que nosotros lideramos, pronto se dará cuenta si somos líderes siervos o si los motivos nuestros son otros. Porque el líder siervo, no importa dónde esté, ni lo que haga, ni el tiempo, nunca deja de servir. Puede tener mucha gente trabajando con él. Puede ser líder de muchos, pero nunca deja de ser un líder siervo. Sí, mismo es. Porque el líder siervo no se refiere a la naturaleza del líder. No tiene que ver con el estilo del líder. Se relaciona con lo que el líder es, no solo con lo que el líder hace. Y como se relaciona con el carácter del líder, el servicio no se afecta. Cambie o no cambie el papel que el líder está cumpliendo. Pastor, a una persona que tiene actitud de siervo se le puede quitar el liderazgo y seguirá siendo siervo. Porque su naturaleza intrínseca es simplemente servir. Dirigiendo o siendo dirigido, el siervo siempre se sentirá feliz sirviendo. Sí mismo. De cualquier manera puede cumplir su motivación natural, que es el concepto de servir. Hemos presentado la figura modelo centro de todo esto en Jesús. Así que miremos esa figura desde la perspectiva del buen pastor. La figura de Jesús como la perspectiva del buen pastor. Nuestro modelo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Relato que está en el libro de Juan capítulo 10.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, Jesús está hablando de una naturaleza del siervo, del líder siervo. Y vamos a ver características de esa naturaleza. ¿Cuáles son las características a la luz de la figura de Jesús que pueden presentarse como características modelo de un líder siervo? Número uno, su objetivo es el mejor interés de aquellos a quienes sirve. Una característica de un líder siervo es que su mejor interés va hacia aquellos a los que sirve. Así que conoce y entiende a su gente, se relaciona con ellos para comprenderlos. Los intereses de la gente tienen prioridad para él. Está dispuesto a dar su vida por las ovejas. En ese pasaje del capítulo 10, Jesús contrasta la figura del buen pastor con el pastor asalariado. Y dice cosas que espantan. Porque cuando habla del líder asalariado, dice, distingue características del pastor asalariado, diciendo, no entra por la puerta, entra por la parte de atrás. No conoce las ovejas. Las ovejas no lo conocen a él. Él habla y las ovejas no le siguen. Las ovejas bramean y él no las identifica. No sabe el nombre de las ovejas. Y me parece que una expresión, pero de dinamita, que Jesús usa para describir al pastor asalariado. Dice, no conoce las ovejas, y Jesús dice, porque no le importan las ovejas. Así que el mejor interés de la gente está en el corazón del líder siervo. Segunda característica, le satisface el crecimiento y el desarrollo de la gente. Así que lo que hace es que comparte principios de aprendizaje. Le enseña todo lo que les permita a la gente crecer. Ahí está el relato de Hechos, capítulo 20, el verso 24. Pablo, dirigiendo a los ancianos de Éfeso, Pablo le dice, yo no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Crea y ofrece espacio y tiempo para su desarrollo. Corrige y ayuda con paciencia cuando se cometen faltas. Y le da seguimiento adecuado, pero sin presiones indebidas. Esto para describir la característica de ese líder siervo que resalta el hecho de que le satisface el crecimiento y desarrollo de la gente. No hay celo de ninguna clase. Así mismo es, así mismo es. No hay celo de liderazgo, no hay celo ministerial. Así es. Porque su misión es servir, y parte de ese servicio es que la gente crezca y se desarrolle. Tercera característica, la naturaleza de ese líder siervo. El líder siervo sirve con un alto sentido de compromiso. Así que los siervos no tienen problemas con sus deberes. Su condición de voluntario no afecta su compromiso. Puede ser voluntario. Y esto es interesante porque en la mayoría de nuestras congregaciones la gente que sirve el liderazgo lo hace de manera voluntaria. Así es. Y entonces no se usa el voluntariado como una excusa para no tener compromiso. No, esto es voluntario. No, el líder siervo, a pesar de que actúa con voluntariedad, un ejercicio de voluntariado, eso no afecta su compromiso. Posee voluntad para aceptar obligaciones. A ese líder, su carácter lo impulsa a cumplir fiel su trabajo. Se compromete. Ser comprometido es una característica del líder siervo. Por lo tanto, mantiene en mente que sirven al Señor del reino. El apóstol Pablo dice en Romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Otra característica de este siervo, ¿verdad?, que es siervo por naturaleza, es que sabe y quiere escuchar. Aquí nos ayude Dios, pastor, en esta característica. Nos ayude el Señor a los pastores. De alguna manera, a veces pensamos que, y practicamos que estamos más programados para hablar que para escuchar. Pero este siervo escucha porque tiene que descubrir lo que la gente tiene que hacer. Escucha con intento genuino de comprender. No escucha meramente para responder.
escucha con intento genuino de comprender, es sensible a lo que otros hablan y escucha sin prejuicios anteriores, ¿no? Entonces, eso crea confianza para que otros le puedan hablar, porque sabe y quiere escuchar. Características de ese siervo por naturaleza que Jesús viene formando dentro de su ministerio y que lo comienza con los discípulos. Y temática que los escritos paulinos y restantes del Nuevo Testamento van a seguir argumentando. Veamos a Pablo que cada vez que dirige una carta a una comunidad de fe, a unos destinatarios, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios. Así que, pastor, mirado esto, uno puede pensar entonces que los líderes siervos tienen humildad genuina de corazón. Tienen un juicio claro y realista de sus capacidades y sus deficiencias. Tenemos un juicio claro de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Estamos claros, el líder siervo está claro, de sus vulnerabilidades y no las esconde. Es de esa manera que puede compartir el amor, el poder y el alcance con otros. Así que cuando miramos el concepto de líder siervo, los títulos dentro de una organización se colocan en diagramas, en escritorios, en paredes y puertas, así es. Pero las acciones de los líderes siervos no se pueden colocar ahí. Esos terminan en las páginas de la historia. Wow, poderoso. Este último slide cierra lo que venimos trabajando en esta mañana. Diferencias entre lo que es el líder siervo y lo que es el líder. El líder siervo existe para servir, existe para ser modelo, existe para reproducirse, existe para ser lleno del Espíritu Santo, para orar, para resolver problemas, para enseñar, para ser transparente, para ejercer autoridad, y existe para ser sumiso. Al otro lado están las características del líder que contrastan con el modelo que Jesús crea y forma y pone como primer ejemplo su vida, se plasma en los discípulos. Me parece que es lo que el Espíritu Santo quiere. Así que la gran pregunta, ¿qué iglesia necesita el siglo XXI? Iglesia que por sus pasillos caminen líderes con naturaleza de siervo. Wow. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir después de esta presentación extraordinaria? Ciertamente, lo primero que quiero hacer es dar un aplauso al Señor, porque de verdad que es poderoso. Poderoso. Andar este sendero es poderoso, pastor. Hablar sobre la experiencia de nosotros ser líderes siervos es poderoso, poderoso. Tengo unos cuantos mensajes por acá de gente que reacciona ciertamente a esta enseñanza poderosa. Esta mañana ha sido una mañana, wow, increíble. Una mañana de grandes enseñanzas, de grandes y poderosas enseñanzas. Tengo por acá la pastora Elin Hernández que nos dice: el varón de la voz de trueno. Amado pastor, Dios le bendiga grandemente. Un abrazo, pastor Elin. Adonis Caraballo nos dice: Dios le bendiga grandemente. Amén. La pastora Ana Luisa nos dice: así mismo. Y también la pastora nos dice: tremenda enseñanza. Gloria a Dios. La pastora Elin Hernández nos dice: cuando eres siervo, no importa lo que hagas o en la posición donde estés, seguirás sirviendo sin esperar nada a cambio, porque te deleitas en servir. Correcto. La pastora también nos dice: ay, papá, sensibiliza nuestros oídos. Así sea, así sea. Así sea, pastora. Así sea. Teresa Iglesia nos dice: Teresa, un abrazo. Nos dice: oh, gloria a Dios. Grandes enseñanzas en el día de hoy, en las 3 secciones.
Abrazo, Teresa. Pastor Otilio Román. Este programa de verdad que hoy es un programa poderoso. Siempre es un programa poderoso. Wow, un programa del sueño. La pastora Ana Luisa nos dice, wow, poderoso. Kelvin Rodríguez Morris nos dice, poderoso. Un abrazo, Kelvin. Un abrazo a nuestro pastor allá en Vega Bajaro. Kelvin es el hermano. Ah, ese es el hermano. Muy bien. El hermano, sí. También Sonia Rosario nos dice, tremendo. Sonia, un abrazo. También la pastora Enid Pizarro, Wally, y el pastor José Kiki Hernández nos dice, saludos del pastor Kiki Gualesca. Un abrazo a nuestro obispo de Carolina. Cierto. También Adonis nos dice, gracias por tan importante y extraordinaria enseñanza y ese depósito en nosotros. Eso es un amén bien grande. Bien grande. También Esther Medina Rosa nos dice, wow, excelente enseñanza. Dios lo bendiga. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo hoy. Pastor, sin lugar a dudas, poderosa la enseñanza de la mañana. Como siempre, el pastor Otilio nos tiene, óigame, acostumbrados, y nuestros invitados son invitados que vienen preparados para dar lo mejor. Óigame, y de verdad que el Señor nos da la bendición de tener gente tan poderosa con nosotros para la gloria del Señor. También no quiero pasar por alto el comentario del buen amigo, el pastor Prudencio Rivera, que nos dice, excelente, saludos y bendiciones. Pastor Prudencio, un abrazo, hermano mío, te amamos. Qué bendición. Mire, hermanos queridos, pastores, pastoras, líderes, en pantalla ustedes tienen la información para conectar, por lo menos una de las formas de conectar con el pastor Otilio. Ahí está su email, idddomar@gmail.com. idddomar@gmail.com. Pastor, déjeme decirle, esta conferencia está poderosa para que los pastores y las pastoras puedan hacer grupos de sus iglesias y invitar al pastor Otilio para que lleve estas conferencias a nuestros líderes de iglesia, porque de verdad que la conferencia poderosa, esta conferencia es poderosísima. Pastor, le pregunto, ¿otras formas y maneras de poder conectar con usted aparte del email? Sí, pueden hacerlo a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, o nuestro número celular 787-226-0039. 787-226-0039. Pastor, siempre para servir, siempre para servir. Gracias, hermano mío, que la paz del Señor sea contigo y damos gloria al Señor por bendecirnos. Gracias, pastor. Un abrazo. Qué bueno, qué tremendo tiempo, hermanos queridos.